La Corte de Constitucionalidad dejó en suspenso la decisión del Gobierno de la República sobre levantar la reserva al artículo 27 de la Convención de Viena, esto luego de varios amparos recibidos. El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez, indicó que acatarán lo indicado por la Corte de Constitucionalidad y esperarán que en los próximos días se dé una resolución definitiva. Lo que nos corresponde es leer, ver qué consecuencias tiene eso y seguir el proceso que nos va a ir marcando la CC. Esto es un amparo, es la resolución, un amparo profesional, esperemos una decisión ya definitiva de ellos para ver cómo procedemos nosotros como Estado ante Naciones Unidas. Sobre posibles efectos de esta suspensión, el canciller indicó: al momento anterior, en donde la reserva estaba vigente y en la práctica no se aplicaba, porque ha sido parte de las explicaciones que hemos dado. La misma Corte de Constitucionalidad en 25 años ha tomado resoluciones o dictado sentencias en donde la reserva al 27 la ha dejado de lado. Entonces ahora esperemos a ver cómo ellos procesan esas mismas resoluciones o sentencias que la CC ha tenido a lo largo de más de 20 años. En su momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que la decisión de levantamiento de la reserva tiene como objetivo dar certeza jurídica y reafirmar la soberanía y supremacía de la Constitución. Es así entonces como la Corte de Constitucionalidad resolvió dejar en suspenso esta medida. Recordemos que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados fue adoptada en 1969 en un instrumento fundamental del derecho internacional, en donde se establece el marco para la creación, interpretación y aplicación de los tratados entre estados. Fernando, sabemos que esta es una medida que obviamente las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores deben acatar. Ya escuchábamos la postura por parte del MINEX que, bueno, están analizando esta medida, pero prácticamente pues se ha quedado en suspenso este artículo 27. Efectivamente, Ligia, se otorga por parte de la Corte de Constitucionalidad el amparo provisional. Entonces, acá estamos ante un tema muy interesante de analizar. Definitivamente, el retiro de la reserva del artículo 27 de la Convención de Viena trae muchas dudas de por qué Guatemala no había pues, ratificado la totalidad de esa Convención de Viena. Y en su momento dijo, bueno, miren, yo me voy a quedar pendiente y me reservo, pues obviamente, ratificar el artículo 27. Y eso es parte de esa negociación cuando hay ratificación de convenios internacionales. Es un derecho de cualquier Estado que está participando en esa ratificación. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué Guatemala hizo eso? Voy a tratar de ser breve y conciso con la explicación. Lo que sucedió fue que cuando tú ves el artículo y lees el artículo 27 de la Convención de Viena, te estipula que los estados no pueden utilizar como mecanismo de defensa su derecho interno para no darle cumplimiento a un tratado internacional. Entonces, ¿qué sucedió? En su momento, los jurisconsultos de ese instante de la Guatemala, de ese entonces, dijeron, a ver, vamos a ponerle una pausa a esto porque nosotros no podemos como Estado permitir que la supremacía de nuestra constitución política de la República de Guatemala se vea en algún momento amenazada porque Guatemala se está comprometiendo a cumplir cualquier cantidad de tratados y convenios a nivel internacional. Entonces, tú tienes que circunscribirte a lo que nuestra misma Carta Magna establece con artículos que están contenidos dentro de ella misma y que básicamente nos dicen, no hay nada, ni ley ordinaria, ni reglamento, ni tratado en materia internacional que pueda ser superior a nuestro contenido constitucional. Aquí básicamente yo le invito, amigo y amiga televidente, que pueda bajar en su teléfono, ahí en su Google, la Constitución Política de la República de Guatemala y pueda irse al artículo 44. El artículo 44 es taxativo. Cualquier material en materia de un tratado internacional que venga y quiera ser superior a la Constitución es nulo ipso iure. ¿Qué significa esto?
nulo de pleno derecho, no nace a la vida jurídica, no, ni siquiera perdemos el tiempo. ¿Por qué? Porque en algún momento quiso atentar contra la supremacía de la Constitución. De ahí tenemos el artículo 175 de nuestra misma Carta Magna que te dice lo mismo. Le cambia tal vez un par de palabritas y una coma, pero es lo mismo. No hay contenido en materia de aplicación de norma jurídica internacional que pueda venir a territorio guatemalteco y ser supremo, ser superior a lo que establece la Constitución. ¿Todavía le queda alguna duda? Le invito a que se vaya conmigo a leer el artículo 204 de nuestra misma Carta Magna. ¿Y qué dice? Un juez, cuando aplique norma jurídica y resuelva cualquier caso que se le presente en su judicatura, deberá utilizar la línea de pensamiento de que lo único que puede realmente ser supremo en materia jurídica en Guatemala es la Constitución. Ningún convenio, ningún tratado, ninguna otra norma. Entonces, creo que definitivamente es más que evidente el contenido de nuestra misma Carta Magna en función de que no puede existir nada que sea supremo a ella. Por eso es que se reservaron obviamente decir sí vamos a aplicar el artículo 27, no, porque no puede venir ninguna normativa internacional a ser superior a lo que la Constitución establece. Ojo, muchos dicen, sí, pero entonces ¿qué pasa en materia de derechos humanos? Perfecto. La misma jerarquía constitucional nos enseña que en materia de derechos humanos, ¿sí?, tienen la misma jerarquía y se complementan perfectamente con nuestra Constitución, pero jamás que van a ser superiores a la Constitución. Hay gente que por ahí anda diciendo, es que en materia de derechos humanos esos tratados sí son superiores a la Constitución. No, señor, no, señora, no hay nada superior a la Constitución. En materia de derechos humanos generan una simbiosis tan perfecta que lo que buscan es la protección de tus derechos, de los míos, de cualquier guatemalteco o guatemalteca, para que esos derechos humanos jamás se vean alterados. Así que eso es lo que sucedió. Es importante ese tema, Fernando, porque obviamente lo que se busca en cada país es una soberanía. Claro. Precisamente esta protección de los derechos humanos, sabemos que pues en comparación a otros países de la región o a nivel mundial, precisamente por eso es que nacen, ¿no?, los tratados internacionales con el tema de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, cuando nace la Organización de Naciones Unidas, y lo que se busca es mantener, por así decirlo, una paz, reglas que digamos tendrían que seguir todos los países del mundo para garantizar precisamente el bien común de cada población. Pero Claro. lo que tú mencionabas es sumamente importante porque hay una jerarquía en ese tipo de leyes en donde ningún tratado internacional pues obviamente tendría que ser superior. Y bueno, vemos que obviamente por buenas intenciones, por así decirlo, distintos países lo que buscan es mejorar esas relaciones bilaterales, multilaterales para la firma de estos tratados y presionar un poco, por así decirlo, o más bien impulsar a que un país vaya avanzando en un tema, pero justo es lo que tú mencionabas, porque la Corte de Constitucionalidad, a través del comunicado, me permito leer, dice que este tiene el propósito de reafirmar ante la comunidad internacional que la Constitución Política de la República de Guatemala tiene preeminencia sobre cualquier ley o tratado. De ahí que ningún tratado internacional de cualquier índole o materia podría tener prelación sobre el contexto constitucional. Es por ello, también, Fernando, que a pesar que ha habido pues distintas posturas en relación a ello, mencionamos que la jerarquía que se tiene en cuanto a las leyes, pues obviamente siempre está, por así decirlo, de primero la Constitución Política de la República. Y esa de Guatemala. prelación de la que te hablan en este comunicado, esa preeminencia de nuestro derecho constitucional ante cualquier tratado, incluye a los derechos humanos. No puede venir un tratado internacional ratificado por el Estado de Guatemala a pretender ser superior a nuestra Constitución. No se puede. Lo que sucede solo en esa materia, en derechos humanos, es que actúan como que fueran novios, como que se volvieran pareja en ese momento. Tú y yo juntos vamos a defender los derechos humanos de este grupo de personas. Pero de allí, cualquier otro tratado que quiera venir y decir, bueno, es que sí, Guatemala se comprometió, por ejemplo, a aceptar el aborto, se comprometió a aceptar, bueno, cualquiera de esas líneas que hoy en países modernos pareciera que es una forma de vida normal. Aquí en Guatemala somos un país realmente muy tradicionalista y entonces no va a existir ningún espacio que realmente pueda venir y afectar
lo que el contenido de nuestra Constitución establece. Así que fue allí donde la Corte de Constitucionalidad defendió con esta primera resolución donde otorga el amparo provisional el hecho de que no puede existir nada que sea superior a nuestra Carta Magna, nuestra Constitución. Y es justamente también, Fernando, esta reflexión que se tiene de cómo en nuestro país hay leyes que obviamente abarcan distintas aristas, sin embargo el tema es el cumplimiento, ¿no? Y hay otros países en donde hay una clara violación de los derechos humanos. Hablamos, por ejemplo, de una forma muy general de Venezuela, en Haití, por ejemplo, en la India, en donde por más tratados internacionales que se tengan, lo que busca cada país es su soberanía, así que son distintas prácticas que se van teniendo, pero también es importante que la población conozca a qué se refería el artículo 27 de la Convención de Viena. Y así estamos finalizando el análisis de esta segunda parte del tema. Fernando, como siempre, un gusto estar contigo. Para mí es el gustazo de tenerte aquí en A la Medida, Ligia. Te deseo muy buena noche y, por supuesto, desearle también ese descanso reparador a usted, amigo y amiga televidente. Pásela muy bien y mañana a dar lo mejor de sí, porque Guatemala necesita de ese esfuerzo suyo. Así que muchas gracias, muy buen descanso.